Bien, continuamos acá y muchas gracias por lo de jóvenes. Estamos aquí con Saquemos Alberto el INE. Sí. A ver quién es más joven. Seguimos siendo chavos. ¿Verdad? Sí, chavorrucos a lo mejor. Bueno, cuéntanos, Alberto, ¿cuál es la pertinencia o la importancia de hablar de laicidad en este momento en el que pareciera que lo damos por hecho? Mira, el tema se ha estado manejando en los medios de comunicación recientemente por todo lo que está ocurriendo, pero es un tema que sí, cada sexenio sale. Este es el propósito de los reportajes, demostrar que es un tema que ha estado siempre constante. Pero primero tenemos que partir de algo. La Constitución es muy clara en estas cuestiones. El artículo 24 señala, constitucional, que podemos profesar la religión que más nos acomode. El artículo 130 es muy específico y dice que precisamente los ministros de culto pueden votar, pero no ser votados, ¿no? Y les prohíbe precisamente también hacer cualquier propaganda a favor o en contra de un partido político. Vamos a ver precisamente en el primer reportaje cómo es que ha sido la relación iglesias-Estado. Iglesia-Estado. Bueno, primero, cuando estamos hablando de la laicidad, quiere decir que estamos frente a un Estado no confesional, lo que significa que es la conformación del Estado moderno como hoy lo concebimos, ¿no? Exactamente, la separación, ¿no? Que hay una separación iglesia-Estado. A ver, vamos a ver. En las decisiones de Estado, ¿sí? Las leyes salinistas en materia de reforma iglesia-Estado lo que permitieron fueron a los actores religiosos tener esta personalidad jurídica. Pero con esta apertura hubo determinados actores, sobre todo algunas minorías religiosas, que fueron empezando a construir un tipo de capital religioso y que fueron cada sexenio buscando mayor participación al interior, no solamente de los gobiernos, sino al interior incluso de las cámaras, de algunos representantes partidistas, etcétera, ¿no? Y creo que algo que marcó mucho la ruptura en esto fue el sexenio foxista, sobre todo cuando Fox empezó a utilizar una serie de elementos religiosos ya como parte de una estrategia política para legitimar su campaña. Esto rompió un poco esta tradición laica que se había mantenido en algunos gobiernos priistas, ¿no? Después, quien de alguna manera también empezó a tener estos coqueteos con diversas iglesias, desde luego Felipe Calderón, que se empezó a aliar con algunos grupos evangélicos y que incluso mucha de la política social o parte de esta política social estuvo dirigida con base en unos preceptos religiosos, ¿no? Y me parece que con el gobierno ya propiamente de Peña Nieto sí hay unos intereses ahí. Prueba de ello es que vino el Papa Francisco y empezó a hablar de algunos temas importantes, pero que también hubo un recibimiento un poco más abierto, ¿no? Después creo que lo que marcó sí hay una ruptura fue la ley a favor de los matrimonios igualitarios y entonces a partir de ahí fue como una coyuntura que ha marcado hasta el momento el interés de determinados grupos religiosos por meterse en la participación política, por meterse en la incidencia pública, justamente pensando estos grupos religiosos que ese tipo de prácticas políticas o este tipo de leyes políticas pues representan como una estrategia del mal para poder incursionar en la sociedad. Las iglesias son muy hábiles, ellos se entran donde ven que se les da cabida, donde ven que se les da espacio. Entonces, esto ha variado según los distintos gobernantes, según también sus preferencias por las distintas iglesias. Como mencioné, en los gobiernos del PAN, la preferencia era hacia la iglesia católica. Ahora, en este momento, Andrés López Obrador claramente ha dado preferencia a ciertos sectores de las iglesias evangélicas, curiosamente los sectores más conservadores. Algo que vemos, por un lado, es que hay divisiones entre estas mismas agrupaciones, entre las iglesias. No forman un frente común. Se ha visto claramente que el hecho de que López Obrador esté apoyándose tanto en iglesias evangélicas conservadoras,
ha logrado crear un distanciamiento con la Iglesia Católica, que estaba más acostumbrada a ser el interlocutor principal, ¿no? Y ellos han señalado que van a mantener una posición crítica al respecto, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde esto se va a mantener durante 5 años? Es lo que es difícil de prever, ¿no? Paradójicamente, la Iglesia Católica ahora está buscando que se respete el Estado laico, ¿no? Justamente cuando mucho tiempo ella era la partícipe a que se violara el Estado laico, ¿no? También paradójicamente, muchas iglesias evangélicas, muchos liderazgos evangélicos han ido participando de estas iniciativas y las han visto con buenos ojos, ¿no? Porque en la visión de este mundo religioso ponderan una mirada en la cual tienen que redimir la política, ¿no? Tienen que hacer algo porque este país se está hundiendo, ¿no? Sin embargo, sin duda hay un riesgo en eso, ¿no? Y justamente el riesgo es que se pondere estas visiones como únicas, ¿no? Bueno, cuando escucho esto, Alberto, esta primera parte de tu reportaje, recuerdo, por ejemplo, algunas de las imágenes del archivo toscano que tiene la Filmoteca de la UNAM hace 100 años, justamente hace 100 años, mientras que se estaba terminando algunos momentos en el proceso revolucionario y estaba sembrándose el germen de lo que sería después la Revolución Cristera. En el estado de Tabasco había un gobernante laico, y entonces la gente lo que hizo fue empezar a quemar muchas de las imágenes de las iglesias para hacer como una protesta para separar el poder del Estado frente al poder religioso. Sí, en ese aspecto hay una novela muy interesante de Alfredo Núñez Lanz, que aborda precisamente esa cuestión, y Tabasco es un estado muy interesante que ha hecho pues frente o ha tenido una relación muy particular con estas cuestiones del Estado e Iglesia, ¿no? Pero bueno, lo que veíamos, esto es que no es nuevo, o sea, siempre en todas las administraciones se ha dado un acercamiento con las iglesias, porque recordemos que no solamente existen 2, 3, 4, hay un registro de 10,000 iglesias en México ante la Secretaría de Gobernación, y todas ellas tienen derechos y obligaciones, ¿no? Al igual que todos nosotros, ¿no? De acuerdo a la Constitución, ¿no? Vamos a ver, si quieres, en la siguiente parte de este reportaje precisamente habla del estado actual de este acercamiento entre las iglesias y el Estado. Vamos a verlo, porque además hay una cosa interesante. En el estado de Jalisco, no en una, sino en varias administraciones, con dinero público se han financiado también la construcción de nuevas iglesias, ¿no? Vamos a ver. Quien está detrás de fondo, y también hay que decirlo muy claro, en esta intención de la participación de la iglesia evangélica o de algunas iglesias evangélicas, es el denominado autorrepresentante de los evangélicos, Arturo Farela. Este primer escenario creo que lo vimos, la complejidad vimos a partir de la iniciativa de poder tener acceso a medios de comunicación, que las iglesias tuvieran accesos de medios de comunicación, ¿no? Eso es peligroso en el sentido de que se puede ponderar una visión política vinculada a lo religioso. Si logran que se cambie la ley de radio y televisión para poder tener acceso a ellos, no se van a quedar conformes con eso, van a ir con más y por más cosas. Aunado esto, Confraternice puede ser como una especie de cabeza de algún grupo que se quiera ir sumando, ¿no? Y que se van a ir sumando poco a poco, ¿no? Sobre todo grupos pentecostales y con esta visión que tienen de redimir la política. Muchas veces los sistemas morales de las personas sí están basados en elementos religiosos, en elementos vinculados a una noción de lo que es el bien y el mal, porque al final eso es lo que implica un sistema moral, ¿no? Los intentos de formar un sistema moral cívico han tenido suerte desigual o de plano no afortunada, ¿no? Porque es difícil crear esta noción de lo que es
bueno y malo, lo que es ético y no es ético. Lo que sí el Estado puede poner es lo que es legal y lo que es ilegal. El Estado debe de vigilar que se cumplen las leyes. Un elemento que es cuestionable, que es lo problemático, es hasta dónde esto afecta a la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Estado-iglesias, ¿no? Hasta dónde el Estado puede mantener la separación de todo aspecto religioso de su quehacer, que es un elemento importante, porque eso ha permitido crear tolerancia, ha permitido difundir la libertad de creencia, la libertad de religión. Y cuando se le dan preferencias a ciertas iglesias, sea la iglesia católica, sea iglesias evangélicas conservadoras, este trato, esta separación de Estado e Iglesia, pues se pone en duda, se pone en cuestionamiento, ¿no? Por una parte, las iglesias esperan, esta tan mencionada concesión de los medios, apoyo financiero, que no tendría que ser directamente recibir apoyo monetario, sino a través del pago de impuestos o de la suspensión de ciertos pagos cuando se hacen tareas sociales. O sea, hay varios elementos que podrían llegar a dar, ¿no? Y el Estado, eso es interesante, quizá más que el Estado tendríamos que hablar de administraciones, ¿no? de gobiernos específicos. Los gobiernos siempre han buscado a las iglesias para obtener ciertos fines, con mucha frecuencia electorales. Como hemos visto, pues la relación iglesia-estado pues no es algo nuevo de estos meses. Ahora vamos a ver precisamente lo que es la relación iglesia-estado, pero en otras latitudes, donde precisamente también tiene una gran importancia en las decisiones de Estado. Cada vez se da una situación en la cual no hay una iglesia que es exclusiva dentro de los creyentes del país, sino que cada vez hay una mayor diversidad. En México, a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Europa, en México y en general en América Latina no ha crecido tanto el nivel de la increencia, el nivel del ateísmo no se ha dado tanto en América Latina. Por ejemplo, en Europa las iglesias sí se han estado vaciando. En Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados, pues la religión sigue siendo muy importante. Y allí inclusive en Estados Unidos es impresionante, ¿no? Se jura sobre la Biblia y todavía se espera que los presidentes sean creyentes. Lo que hemos visto pues es una ola fundamentalista que lo que trata de hacer en la política de Trump también es respaldar sus iniciativas. Por ejemplo, cuando se niega los derechos humanos a los migrantes, ¿no? Ahí tiene el respaldo de este tipo de iglesias, ¿no? Por ejemplo, cuando se limita una política social en materia de derechos sexuales y reproductivos, también están estas iglesias, estas visiones, ¿no? En América Latina es el escenario muy complejo y más complicado, pero también a lo que ha apuntado es una relación no grata, una relación peligrosa y que se ha visto tal vez más latente con el gobierno de Bolsonaro, donde el empuje de los evangélicos y de un tipo de evangélicos le permitió obtener ganar la elección, ¿no? Y que se ve reflejado también en una política social, ¿no? En una política dirigida más hacia la extrema derecha que hacia la apertura de los grupos o hacia los derechos de los grupos minoritarios, ¿no? Desde luego los casos más
más fuertes en este sentido pueden ser los de Guatemala. En su gobierno de Ríos Montt, por ejemplo, estuvo respaldado por muchas iglesias evangélicas que justificaron incluso hasta teológicamente una guerra contra los grupos indígenas, un exterminio contra formas de visión que no se respaldaban con una visión mayoritariamente religiosa cristiana. Un Estado laico no quiere decir que no haya derecho de culto, no quiere decir que el presidente o la presidenta que esté en turno sean ateos, no profesen alguna fe, creer, exactamente. sino de lo que se trata es que sus ideas no sean impuestas a las personas que no profesan sus mismas conductas morales, dado que el Estado, si bien tiene ciertos elementos para hablar de una moral estatal, lo que requiere son leyes para establecer un vínculo de equidad frente a cualquier tipo de ciudadanos. Como lo mencionaba Laura, ahorita que nos veamos al aire, precisamente el Estado tiene que ver por todos, no nada más por un grupo de personas, ¿no? Sino por toda una sociedad con base en bienes en general, ¿no? Ahora, si estamos hablando de sociedades un poco más con una participación ciudadana mucho más potente, pienso un poco en la televisión de Reino Unido. BBC tiene como parte de su consejo a una representación de todos los grupos religiosos, organizaciones civiles en el consejo. Sí, pero estamos hablando de sociedades más maduras, participativas, democráticamente, ¿no? Tienen otra formación. ¿No? Nos falta mucho camino por recorrer. Y educación tiene que ver, ¿no? También, Alberto. En educación tiene que ver muchísimo. No es tampoco gratuito, que estamos hablando de muchas zonas del país en donde los procesos educativos son muy pobres y en donde también hay crisis económica, en donde la religión tiene mayor presencia. Incluso culturales, como mencionaba Laura, muchas iglesias pues no ven por los derechos de la mujer, ¿no? Con los derechos reproductivos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a estos cambios, a estas propuestas. Bien, perfecto. Muchas gracias.